nombre es Ana Cecilia Conde Pallares y hoy les voy a definir el concepto de cultura para la materia de antropología. Según la RAE, la cultura es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Es el conjunto de modelos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo. Depende pues artístico, científico, industrial en una época o grupo social. En antropología, la cultura se define de la siguiente manera. La cultura es aprendida, compartida y simbólica. Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otros hábitos, capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. Esa es la definición que nos da el señor Taylor. Pero lo que rescatamos de esta definición es que son el conjunto de capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. O sea, no es solamente el hombre solo, no las aprende innatamente, sino que las aprende observando, viendo. El señor Guest también da su definición, que son un conjunto de mecanismos de control, planos, recetas, reglas, conclusiones, programas para regir el comportamiento, que son lo que define al ser humano. Son la esencia de lo que hace el ser humano, sus hábitos, lo que le da la personalidad a la persona. La cultura, ¿cómo se aprende? La cultura es aprendida y adquirida también. Es aprendida por medio del proceso de enculturación durante la niñez. Los niños aprenden cómo los adultos de su cultura o de su comunidad, sean papás, sean familiares o cercanos a su núcleo familiar, hacen actividades que los distingan y entonces ellos las imitan. También tenemos que resaltar que la cultura, para aprenderla, una de nuestras ventajas es que tenemos la capacidad para utilizar símbolos. Al momento de utilizar los símbolos, nosotros tenemos un proceso de codificación de los símbolos en el aspecto del lenguaje, en el aspecto de las partes semióticas. Bueno, la cultura también se aprende por observación y cabe resaltar que es absorbida de modo inconsciente. O sea que uno puede ver un baile y uno lo puede aprender a hacer a pesar de que no sea propio de nuestra propia cultura, pero hace parte de otra cultura y eso se caracteriza como enculturación. Es igual que los saludos. Ahora les voy a mostrar unos saludos que diferencian a muchas culturas, que son los saludos. Ejemplo, en Estados Unidos se acostumbra a hablar de puños. Actualmente muchos países han copiado la idea y es un hábito de enculturación, que es pues apropiar cosas de otras culturas. También cabe resaltar que la cultura se divide en una cultura general, una cultura específica y una subcultura. La cultura general es toda, por decirlo así, la cultura de todo el continente. Una cultura más específica sería la cultura del país, y una subcultura sería ese pequeño de grupos de sociedades que tienen grupos y características específicas que los hacen diferentes de la cultura general como tal. Bueno, en Tailandia se acostumbra a la cultura de Tibet, acostumbra a saludar con la lengua por fuera, porque para ellos es un significado, una tradición y una leyenda que tenían. También cabe resaltar que, como les expliqué anteriormente, la cultura general, la cultura específica y la subcultura. Hoy en día es muy común encontrarnos subculturas y culturas urbanas dentro de nuestra propia cultura. El término de subcultura se usa en sociología y antropología y estudios culturales para definir a un grupo de personas con un conjunto, distintos comportamientos y creencias que les diferencian dentro de la cultura dominante de la que forman parte. Pero en sí son una cultura minoritaria y no es que se considere inferior o de menor importancia, es de igual importancia, pero no tanta como la cultura general. Bueno, en estas subculturas podemos encontrar características como son los emos, los góticos, los raperos, los villeros, los hippies, los floggers niñas, los floggers niños, los chicos fresas, los rollicans y el punk. Podemos hacer una breve comparación entre ambos porque para muchos nos puede parecer iguales, pero no lo son. Por ejemplo, la cultura gótica, los emos, la cultura gótica se caracteriza porque ellos visten de negro, y en cambio la cultura emo, ellos también visten de negro y tienen rasgos específicos,
pero la diferencia es que ellos se cortan las venas, en cambio los góticos no, igual que los punk escuchan música rockera, metalera muy pesada, en cambio estas otras culturas no, y así sucesivamente como culturas como los hippies, que tienen características específicas de amor y paz, y luego tipos como la marihuana, que son cosas que los distinguen. Eso pasa en la subcultura, que es importante tener en cuenta para definir el concepto finalmente de cultura. O sea, cultura es todo aquello que el ser humano apropia de manera innata o no innatamente y adquiere y absorbe y representa en su ser y en su entorno social. Muchísimas gracias.